Hoy vamos a hablar del que ha sido uno de los nombres de la primera jornada de la Serie A 26-27. Vamos a hablar de este chico que veis aquí, vamos a hablar de Alfagio Cissé. Comenzamos. Messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a YouTube. ¿Cómo estáis todos? Ha arrancado la Serie A 26-27 y lo ha hecho a lo grande con los equipos más importantes del calcio, por ahora casi todos saliendo adelante en sus respectivos partidos. Hoy es lunes, hoy tenemos el final de la jornada con dos partidos interesantísimos. Mañana tendremos ese nuevo resumen de la jornada que quiero implementar, así que por favor, muy atentos. Suscribiros al canal, activar la campanita y prepararos porque vamos a hablar de muchas cositas. Bueno, quiero hablar hoy de Alfagio Cissé. Digo Alfagio porque es como se dice. Él mismo lo comentó mientras estaba en Catanzaro. Se escribe una especie de Alfagio Cissé, pero es Alfagio como hay que decirlo. Quiero hacer esta temporada muchos perfiles de jugadores, contar la historia de jóvenes talentos que irrumpen, analizarlos, hablar de perfiles concretos. Así que, qué mejor que hacer para estrenarlo que con este jugador que tanto ha ilusionado al milanismo en esta primera fecha. Quiero hablar, para empezar, de este punto, ¿vale? Antes de empezar a analizar dos puntos en concreto. Uno es la ilusión que genera un jugador joven. Creo que es completamente legítimo que la hinchada del Milan se pueda ilusionar con este jugador que acaba de debutar y lo hizo marcando el 1-0 ante el 0-1 ante el Torino, el gol que desbloqueaba un partido que se estaba convirtiendo en un encuentro bastante cerrado, con quizás pocas ocasiones ante una buena defensa del Toro, pero este chico que había hecho una buena primera parte, en la segunda, junto con la entrada de Adrien Rabiot, fue el que cambió el partido para bien y dejó los 3 puntos rumbo a Milán. Entonces, oye, pocas cosas hay más bonitas en el fútbol que ver debutar a un chico joven, que ver irrumpir a un joven talento, sea o no de la cantera. El caso de Alfagio Cissé es de Treviso, es de Verona, es de la cantera del Hellas, pero podemos decir que el Milan lo abrazó, lo hizo suyo cuando prácticamente nadie en la escena internacional lo conocía, porque él estaba jugando en Serie B con el Catanzaro. Ahora explicaremos que evidentemente sí había mucho revuelo en torno al futuro de este jugador, pero era un desconocido para el gran público y el Milan lo hizo suyo. Entonces evidentemente es muy comprensible y muy digno que haya una ilusión en torno a este tipo de futbolistas, porque en mi opinión son los que pueden construir proyectos a futuro, ¿no? Esos jugadores jóvenes que crean identidad en la hinchada. Y luego, evidentemente, quería explicar un tuit que puse ayer, porque ya sabéis que yo, si tengo que hablar de algo, no tengo ningún tipo de problema, y si tengo que entonar el mea culpa, lo entono sin ningún tipo de problema. En este caso creo que simplemente me expresé mal, porque evidentemente no pongo en el mismo punto a Musa, Loftus-Cheek, Cissé o Estupiñán, pero dentro de un elogio al Milan, porque me gustó la primera parte, me gustó cómo arranca el Milan, con esa presión alta, con ese juego agresivo. Es verdad que en mi opinión le faltó calidad en el tramo final del campo, porque no decidió bien en la primera parte, porque no fue capaz de encontrar esos perfiles que, más allá del propio Cissé o el propio Chukwueze, que fueron los que más lo intentaran, tuvieran efectividad de cara al arco de un Torino muy metido atrás. No todo lo que escribo es una crítica al Milan. Sé que mucha gente cree que solo me interesa criticar al Milan, pero ni mucho menos. Recordemos que en su día era todo lo contrario, o que nos decíais a José y a mí que éramos del Milan porque los elogiábamos. Entonces, a ver, aquí sí, seguramente me expresé mal, porque a lo mejor parece que están todos en el mismo paquete, pero evidentemente mientras Musa, Loftus-Cheek, en mi opinión, son jugadores que deberían acabar su etapa en el club este mismo verano, evidentemente Cissé no es un jugador del que desprenderse, pero sí creo que a largo plazo, de cara a una temporada tan larga y exigente como es esta, en la que el Milan quiere volver a Champions, quiere hacer algo importante o no, depende de lo que piense cada aficionado, pero creo que quiere hacer algo importante en Europa League, pues necesita quizás un perfil más puntero que Alfagio Cissé, dentro de que Cissé, ahora lo vamos a explicar, ilusiona evidentemente bastante, y ver jugar a un futbolista, no es que yo no quiera ver a jugadores jóvenes aparecer, ni mucho menos. Si se lo ganan y si les dan la oportunidad, oye, chapó, es lo que hace falta en el calcio, pero no me creo
que si habláramos de esto en junio, incluso a principios de julio, pese a la buena temporada del chico, pues el plan del Milan no creo que fuera que la primera opción de rotación de Rubén Amorim sea Alfayó Cissé. Estoy segurísimo de que si al final el Milan le encuentra salida a Christoph Nkunku, que parece que se va a Leipzig, pues intentará un fichaje para complementar ese ataque, ya sea Gonzalo Ramos, Pulisic y otro media punta, o quizás Moreira pase a jugar en esa posición y Estupiñán, Bartesaggi se disputen el carrilero izquierdo. No sé si se me entiende, chicos, pero simplemente quiero decir que me pareció buena la puesta en escena y creo que el Milan tiene aún más potencial para explotarla porque le faltaba calidad en el terreno de juego. Dicho esto, insisto, muy buena puesta en escena de Alfayó Cissé. Este tuit evidentemente no está puesto después del gol, quiero decir, está puesto antes, en la primera parte del partido. Ojalá, ¿no? Y se consiga abrir hueco Cissé, y ojalá y veamos a un futbolista que acaba siendo él la primera opción, pero evidentemente nadie, lo he leído en muchos artículos en Italia estas últimas horas, nadie, ni siquiera dentro del propio Milan, pensaba en eso, porque era un chico que llegaba con muy poca experiencia, no ya en Serie A, donde había jugado 34 minutos, creo que era con el Verona, sino en Serie B, donde solamente había jugado incluso 22 partidos. Entonces, no digo que tenga que jugar Leao por delante de Cissé, ni muchísimo menos. De hecho, Cissé encarna, lo vamos a ver después, muchos valores que ahora mismo Leao no tiene, empezando por el sacrificio, el esfuerzo, la ilusión que parece que Leao ha perdido por jugar en el Milan. Bueno, ha demostrado que ha perdido por jugar en el Milan, pero sí creo que acabará moviéndose en el mercado y sí creo que traerá otra pieza el Milan para colocar a priori en la rotación por delante de Cissé. Pero bueno, vamos a hablar de este chico, vamos a hablar de Alfayó Cissé, porque la verdad es que, insistimos, evidentemente ilusionó muchísimo en el día de ayer y es uno de los nombres de la jornada. Nació en Treviso, en el Véneto, en 2006. Sus padres son de origen guineano y él se cría en uno de los barrios obreros de la ciudad de Treviso. A los 14 años llega a uno de los clubes insignia de la región del Véneto, como es el Hellas Verona, su cantera, y evidentemente a día de hoy ya es internacional sub-21 por Italia. Su apodo es Alfa, o sea, más que Alfayó Cissé, se le conoce en el vestuario del Milan como Alfa. Y como os he dicho, él mismo decía, ¿no?, que el nombre se pronunciaba Alfayó Cissé. Él llega a debutar en Copa y en Serie A con el Verona. Lo hace relativamente joven y ahí ya se empieza a hablar de él, pero evidentemente es en Catanzaro, en un equipo histórico de la región de Calabria, en el sur de Italia, cuando la temporada pasada, durante una cesión, la acaba de descoser, ¿no? Son 22 partidos que juega, 6 goles marcados, y en enero es cuando empieza a generar un movimiento de mercado importante. Se había hablado de la Roma, pero finalmente el que parece estar a un paso de cerrarlo es el PSV Eindhoven. Parecía el enésimo talento del calcio, jugador joven que se va a ir a una liga extranjera, donde a priori despuntará y luego por una millonada volverá o simplemente se convertirá en un jugador importante fuera de las fronteras transalpinas. ¿Qué pasa? Que a ultimísima hora, como comentaba Lucas Bianchini en Gazzetta dello Sport, aparecen dos nombres ya funestos para la historia reciente del Milan, como son Geoffrey Moncada y Giorgio Furlani, que hicieron un último acto de servicio positivo, y es que paralizaron esa venta de 6,5 millones de euros al PSV, y con 8 millones de parte fija más 2 millones de bonus consiguieron, cuando el avión ya estaba fletado desde Catanzaro a Eindhoven, que el fichaje, como digo, se paralice, la venta se paralice y cambie Países Bajos por el norte de Italia y Milán. En 24 horas prácticamente se hace la operación y acaba fichando. El Milan lo deja cedido en Catanzaro hasta final de temporada, y ahí viene el primer problema, porque se lesiona. Pocos días después, es un 7 de febrero, durante un partido de Serie B, se lesiona de gravedad Alfayó Cissé. Sufre una rotura del tendón aductor del muslo derecho que requiere cirugía y no vuelve a jugar lo que resta de temporada. Es decir, ahí es evidentemente un varapalo, porque en esos momentos del curso necesitas jugar y mucho, ¿no? En esos momentos, mejor dicho, de tu etapa futbolística. A partir de ahí, evidentemente, luego en el Milan cambia absolutamente todo. Se marcha media directiva, la directiva que ha apostado por el propio Alfayó Cissé, se marcha lo echan a Max Allegri y acaba cambiando la estructura directiva y acaba cambiando de entrenador con la llegada de Rubén Amorim.
Es en la pretemporada donde evidentemente convence a Rubén Amorim y empieza a hacerse un hueco después de varios partidos positivos, incluso alguno que esté muy pendiente de la actualidad del Milan. Después de un amistoso que hay contra United, donde al fallo sí se deja un buen partido, Amorim dice, esta frase textual la tengo aquí: por cómo jugó, si se le pondrá la vida difícil a Leao. Ya era un aviso evidente de lo que te puede dar este chico, ¿no? Lo que le podía dar a un entrenador como Rubén Amorim, y un aviso, un toque de atención a un Leao que ya estaba más fuera que dentro. Recordemos que el propio Leao había dicho públicamente que su etapa en el Milan había terminado. A partir de ahí, en un Milan con bajas, un Milan con lesiones, un Milan con fichajes que se acaban de incorporar a la rotación, evidentemente empieza la temporada como titular y juega contra el Torino. Hace un muy buen partido, 66 minutos, de hecho lo cambian justo después de marcar el gol, marca el gol del 0-1, crea una ocasión de gol, 4 recuperaciones, 2 tackles, 6 duelos ganados. Muy participativo, yo lo decía, junto con Samu Chukwueze hasta la entrada de Adrien Rabiot me estaba pareciendo seguramente el mejor del Milan, y Cissé se convierte en el goleador más joven del Milan desde Cutrone en 2017. Además, el último italiano que haya marcado en su debut era Daniel Maldini. El más joven, quiero decir, el goleador más joven del Milan desde Cutrone, siendo titular, ¿vale? Porque evidentemente habíamos tenido a Francesco Camarda marcar con el equipo rosonero. A partir de ahí, posteriormente, habla muy bien Amorim en la rueda de prensa posterior de Cissé. Dice: me gustan algunos detalles que vi de él, es inteligente, atento e incluso está perdiendo peso después de haber estado de baja durante los últimos meses. No fue solo el gol, sino la calidad que demostró durante todo el partido. Creo que fue nuestro jugador más experimentado en la primera parte, dada su forma de jugar en ataque. Un gran elogio para un chico que tiene apenas 19 años. Habrá que gestionarlo tanto dentro como fuera del campo. Ustedes conocen al Milan mejor que yo. Si deja caer y luego lo matiza, que no va a jugar todos los minutos, que lo va a ir evidentemente dosificando, y lo que decíamos un poco antes, no va a ser la única opción que va a tener el Milan, y que a priori habrá otras más preparadas para partidos de primerísimo nivel, lo cual no quita que sí se pueda tener muchos minutos. Ojalá, insisto, ojalá que así sea. Después del partido, se había dicho a Amorim, después del partido, en la previa, ya le había dado un abrazo, ¿no? A Amorim a Cissé, y había invitado a pensar en esa titularidad. Había dicho: adoro a Cissé, adoro a Cissé. Espero que no lo oiga porque igual se le sube a la cabeza. Bueno, no se le subió, sino que evidentemente hizo un gran partido y marcó el gol. Impacta su debut, impacta lo listo que parece que está, porque evidentemente, lo dicho, había jugado muy poco, había jugado 34 minutos con el Verona y había jugado solamente 22 partidos en Serie B. Ahí viene el tema. Es un futbolista que va a sentarse en el 11 titular del Milan. Por ahora veremos, ¿no?, cuándo puede estar listo Moreira, cuándo puede estar listo algún fichaje, qué va a pasar con el propio Leao, pero sí hay una diferencia clara, ¿no?, respecto a lo que te ofrece Rafael Leao y qué es lo que pide a los jugadores Amorim. Sobre todo se vio en ese inicio de partido, ¿no?, como exigía, demandaba un pressing alto, que evidentemente hay jugadores, por lo que hemos visto en las últimas temporadas, como el propio Rafael Leao, que difícilmente te van a cumplir con ese trabajo, con ese sacrificio. La clave de Cissé es el trabajo, el sacrificio, la presión que ejerce. Al técnico le gusta este futbolista porque además de esto, eso no quita que sea un jugador técnico, que sea un jugador valiente, que sea un jugador con personalidad, que sea un futbolista polivalente en lo que es el frente-ataque, porque puede jugar por izquierda, pero también puede jugar por dentro, sabe leer los espacios en momentos reducidos, sabe manejar el juego entre líneas y tiene capacidad, evidentemente, o para entrar dentro del área, como demuestra en el gol, como también para jugar por fuera y buscar centros. Es decir, es un futbolista bastante interesante y un perfil bastante novedoso para lo que tenía el Milan en plantilla. Con el balón en los pies, es un jugador que es una amenaza constante. Además lo trae de serie. No es un encarador nato, no es un driblador natural como lo puede ser Rafael Leao, que evidentemente, visto lo visto en su carrera, es un jugador que nace para transitar, para correr y para regatear. Cissé puede ser más limitado en este aspecto, pero más completo en otros. Es muy joven todavía, le queda mucho por recorrer, pero apunta a ser un futbolista más completo en otras variantes. Pero él mismo dijo en su día: me gusta jugar un fútbol divertido, me gusta jugar un fútbol ofensivo, comentaba cuando estaba en el Catanzaro, y me gusta encarar, me gusta el uno contra uno. Es decir, es un jugador perdón,
de los que ya no quedan en ese aspecto, ¿no? Esos futbolistas a los que les gusta ir al frente y a los que les gusta generar superioridad en el 1 contra 1, futbolistas menos académicos, jugadores más callejeros, por así decirlo. Al final, la realidad es que Cissé ha pasado de ser un jugador que apuntaba a una clara cesión, como Atekame, como Odogu, a hacerse un hueco en plantilla. Y visto la pretemporada y visto sobre todo el debut, pues sería muy sorprendente, ¿no?, que veamos un Cissé que acaba dejando el equipo en los últimos días de mercado. Vamos a ver el juego que le puede dar a Morín, vamos a ver si llega algún fichaje para reforzar esa posición, vamos a ver, insisto, el papel de Moreira, si es más como extremo en ese 3-4-3 o más como carrilero en el sector zurdo. Creo que puede ser útil el belga en ambas posiciones, y luego el hueco que le queda al Fazio Cissé. Recordemos, el Milan tiene 3 competiciones: Serie A, Europa League, Copa Italia. Sea o no titular fin de semana tras fin de semana en Serie A, va a tener muchos minutos, o debería tener muchos minutos, y hay que ilusionarse con este chico. No creo que se pueda comparar, por ejemplo, a la irrupción que hubo en su día muy breve y explosiva con Chaka Traoré. ¿Dónde está ahora Chaka Traoré? Parece un poco alejado, evidentemente, de los primeros focos. Hay más background con el Fazio Cissé en cuanto a Internacional Sub-21 con Italia. Insistimos, muy buena temporada pasada en Serie B con Catanzaro, que es una liga tremendamente exigente, así que hay que ilusionarse y hay que querer. Para esto es el fútbol, ¿no? Para ilusionarse, para equivocarse en pronósticos, para acertar en pronósticos. De momento el Milan puede permitirse tener una semana hasta el viernes, que juega en casa contra el Venezia. Veremos si de nuevo con el Fazio Cissé como titular. Una semana de portadas y de focos para el joven chico de Treviso. Chicos, dejadme aquí vuestra opinión. ¿Qué pensáis del Fazio Cissé? ¿Qué esperáis del Fazio Cissé? Este ha sido el primer perfil de la temporada 26-27, pero vendrán muchos más. Recordad, mañana, resumen de la jornada. Hasta la próxima.